Yo crecí en una familia disfuncional donde había golpes, insultos. Eso creó en mí mucha inseguridad. Cuando yo ya crecí, yo era una mujer muy insegura, muy tímida. Yo decido casarme y pensando que iba a tener un matrimonio diferente, donde iba a ser pues armonía, donde yo me iba a sentir bien, pero no, luego cuando fue nuestro matrimonio, al año comenzamos a tener muchos problemas, muchas discusiones, pasaron los años, vinieron los hijos y los problemas crecían. A partir de que yo descubro que mi esposo me es infiel, todo empeoró porque comencé a sentirme más yo como que no valía nada. Yo me sentía un mueble más dentro de mi casa, mi esposo era muy indiferente conmigo porque ya eran muchas discusiones, él se alejaba mucho de mí, siempre estábamos en guerra queriendo ser uno más que el otro. Entonces con mi inseguridad, esto hacía que yo pegara mucho a mis hijos, los golpeara, que yo siempre estuviera de mal humor, que yo siempre estuviera con depresión, con tristeza y siempre trataba de desquitarme con los hijos porque cuando ya llegó primer hijo, llegó otro, siempre yo los golpeaba. Yo era una persona que maltrataba tanto a mis hijos porque yo me subía de sus juguetes para destruirlos. Era tanta la tensión que había dentro de la casa que mis hijos sufrían mucho porque ellos no sabían en qué momento yo les iba a pegar, en qué momento les iba a destruir sus juguetes. Había ocasiones que yo a mi hijo lo golpeaba mucho. Una vez estaba yo muy desesperada que llegué a clavarle un lápiz en su muslo, por lo mismo de que sentía yo mucha depresión, tristeza, vacío. Y cuando mi esposo llegaba a la casa, yo sinceramente siempre lo recibía con insultos. Yo era una persona que le aventaba las cosas ya cuando iba entrando. Incluso cuando él dormía, yo no podía dormir, yo sufría de mucho insomnio. Y yo veía a mi esposo tan dormido, con tanta paz, que eso ocasionaba que yo me enojara. Y yo, así como estaba dormido él, yo comenzaba a golpearlo. Una vez le puse la almohada para tratar de matarlo, porque esa era mi idea, tratar de matarlo a él y a mis hijos y terminar con mi vida. Cuando yo entré a la Universal, desde el momento que yo entré y escuché la primera prédica, yo sentí una alegría y yo comencé a llorar mucho porque ese peso que yo traía, esa tristeza, ese vacío, cuando yo llegué a la Universal comenzó a salir de mí. Y conforme fue pasando el tiempo, cuando yo escuché hablar del santuario, para mí fue una oportunidad porque el pastor estaba diciendo que ahí podíamos cambiar nuestra situación, nuestra vida, cómo nos estábamos sintiendo. Cuando yo entré en el santuario, me entregué al Señor. Yo recuerdo que yo me hinqué y puse mi cabeza en el piso, en el suelo, y yo le dije al Señor que yo lo quería conocer, que yo quería entregar mi vida para Él por completo y por entero, y que yo quería que Él hiciera lo que nadie había podido hacer conmigo. Entonces, Él descendió y me limpió, me abrazó, porque realmente yo nunca tuve un padre físico, pero que nos golpeaba, nos insultaba. Y cuando Él me abrazó, cuando Él me dijo que era mi padre y me cambió, yo salí transformada de ese santuario. La primera vez que entré, yo le dije, Señor, yo soy tuya. Y si tú estás conmigo, úsame. Porque yo sé que en ese momento yo pensé en darle toda mi vida. Yo sentí ese abrazo, yo sentí ese cuidado, esa protección que nunca yo había sentido. Nunca había sentido yo esa certeza, esa seguridad de sentirme libre, sentirme cuidada. A partir de ese momento ya no soy la misma Rocío. Ya mi esposo veía que yo era muy diferente. Ya era más tranquilidad. Mis hijos eran felices, ya no les pegaba. Todo cambió, mi esposo vio cómo yo comencé a cambiar mi carácter, él también está en la iglesia, comenzó a buscar conmigo. Ahora nuestro matrimonio es un matrimonio de verdaderamente feliz, ya no es de apariencia. Mi esposo y yo ya no nos agredimos, ya no hay infidelidades, ya nos entendemos, ya hay amor, ya nos enamoramos nuevamente, nos casamos, Dios vino a bendecir nuestro matrimonio en el altar. Somos una familia feliz, ya no somos de apariencia. Nuestros hijos son hijos que no nos dan problemas, son hijos que todas esas secuelas de niños, Dios los borró, porque son buenos muchachos, que no nos dan problemas, son felices. Mi hija actualmente ya se casó, pero ella tiene el matrimonio que ella quiso
y es feliz también porque realmente el acercarnos a la Iglesia Universal y ahí conocer de Dios, de ese Dios que se habla, ese Dios vivo, fue cuando transformamos todas nuestras vidas. Yo tengo 20 años en la Universal y año tras año yo participo de este santuario. No me pierdo la oportunidad de participar, porque es una oportunidad de conquista, tanto en las vidas, porque en las etapas que vivimos, en el tiempo, en la caminata, vamos enfrentando situaciones que tenemos que vencer.